amén. Gracias a Dios. Bueno, el tema de hoy es el valor de la palabra. Y dice segunda de Timoteo, capítulo 3, versos 16 y 17, que toda la escritura es inspirada por Dios. O sea, en el original dice, es dada por el aliento de Dios. Dice, y útil para enseñar, y en el original o el literal te lo traduce y dice, y también es útil para enseñar, para redarguir, para reprender, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, apto, equipado para toda buena obra. Qué hermosa es la palabra de Dios. Así que lo que a nuestro Señor Jesús realmente le importa, en lo que vamos a estar viendo, o lo que a Dios le importa, es que nosotros conozcamos su bendita palabra, que nosotros leamos la palabra, que nos empapemos de la palabra, porque es buena a nosotros. Esto es lo que Dios quiere para sus hijos. Número 1, enseñarnos. Número 2, reprendernos. Número 3, corregirnos. Y número 4, instruirnos en justicia. Pero hay algo que Dios no quiere para nosotros. Y es también una lista de 5 cosas. La primera es que nunca subestimes la palabra. 2, que no la tengas en poco. 3, que la menosprecies. Eso es lo que Dios no quiere que hagamos con la palabra. 4, que la deseches. Y 5, que no la valores. En el segundo libro de Samuel, que es el que vamos a estar viendo ahorita en el capítulo 12, este libro fue escrito más o menos aproximadamente desde el primero y el segundo entre el año 1050 y 930 antes de Cristo, y fue empezado, a menos eso se cree porque no tenemos la certeza, o sea, no se sabe con exactitud si realmente fue el mismo Samuel el que inició su libro. Samuel muere como en el capítulo 25 más o menos del primer libro de Samuel. Pero le sucede inclusive, y es muy probable que lo haya continuado Natán, el profeta, y después de Natán lo haya continuado Zabud, su hijo. Esto es muy probable, pero no es así a ciencia cierta que eso sea, porque la mayoría de las Biblias de estudio, inclusive la misma enciclopedia cristiana, te dice que no se sabe con exactitud quién fue el escritor, así como el escritor de Hebreos no sabemos, pero se tiene una idea de quién pudo haber sido. Este libro nos enseña una historia que nos hace reflexionar en cuanto a lo que es el valor de la palabra, sí, para nosotros. Ahora sí que no tanto para el inconverso, sino para nosotros. Y estoy retomando este tema por lo que vamos a estar viendo, si Dios nos lo permite, en semana y media, con las conferencias, de lo importante que es la palabra de Dios, el valor de la palabra. Entonces ahí en 2 de Samuel, capítulo 12, versos 1 al 9, dice, entonces el Señor envió a Natán a David. Y Natán vino a él y le dijo, había 2 hombres en una ciudad, el uno rico y el otro pobre. El rico tenía muchas ovejas y vacas, pero el pobre no tenía más que una corderita que él había comprado y criado, la cual había crecido junto con él y con sus hijos, comía de su pan, o sea, de su bocado, bebía de su copa y dormía en su seno, y era como una hija para él. Vino un viajero a visitar al hombre rico, y éste no quiso tomar de sus ovejas ni de sus vacas para preparar comida para el caminante que había venido a él, sino que tomó la corderita de aquel hombre pobre y la preparó para el hombre que había venido a visitarlo. Aquí rápidamente David interrumpe al
profeta Natán y se llena de ira y dice, y se encendió la ira de David en gran manera contra aquel hombre y dijo a Natán, vive Yahvé o vive el Señor, que ciertamente el hombre que hizo esto merece morir. En el original dice, es un hijo de muerte y debe pagar 4 veces la cordera porque hizo esto y no tuvo compasión. Entonces Natán dijo a David, tú eres aquel hombre. Así dice el Señor, Dios de Israel. Yo te ungí rey sobre Israel y te libré de la mano de Saúl. Yo también entregué a tu cuidado la casa de tu Señor y las mujeres de tu Señor, y te di la casa de Israel y de Judá. Y si eso hubiera sido poco, te hubiera añadido muchas cosas como estas. ¿Por qué has despreciado la palabra del Señor, haciendo lo malo ante sus ojos? Has matado a espada a Urías el hitita. Has tomado a su mujer para que sea mujer tuya, y a él lo has matado con la espada de los amonitas. O sea, prácticamente has dejado que lo masacren, que lo maten nuestros propios enemigos. Esto es lo que vamos a estar viendo, el valor de la palabra de nuestro Dios. David se sentencia, dicta sentencia y se sentencia a sí mismo. Cuando David escuchó la historia que el profeta Natán le está contando, lanza un veredicto final. Y dice en los versos 5 y al 6, y se encendió la ira de David en gran manera. Así era David. David era un apasionado. Bien podía estallar, pero bien podía amar. Dice, se encendió en gran manera contra aquel hombre y dijo a Natán, vive Yahvé, vive el Señor, que ciertamente el hombre que hizo esto merece morir, es un hijo de muerte y debe pagar 4 veces por la cordera porque hizo esto y no tuvo compasión. La sentencia letal que hace precisamente David, la está haciendo para sí mismo. Obviamente que en ese momento él no sabía de lo que estaba hablando Natán. Obvio, David está dando también una sentencia 100% apegada a la palabra de Dios. O sea, David no se está sacando aquello de la manga. David conoce la ley como rey de Israel. Y él dice, tiene que hacerlo porque está en la ley. La palabra de Dios nos advierte en un claro ejemplo en el Nuevo Testamento, y cito, dice 1 Corintios 10, 11 y 12, estas cosas le sucedieron como ejemplo y fueron escritas como enseñanza para nosotros, para quienes ha llegado el fin de los siglos. Por tanto, el que cree que está firme, tenga cuidado, no sea que se caiga. Estas cosas han quedado escritas para nosotros. ¿Quiénes? Los cristianos, los creyentes. David es un hombre conforme al corazón del Señor. La misma palabra nos lo dice. Y esto es muy importante, porque lo que estamos viendo aquí es que él descuidó su relación con Dios. Y la descuidó de una manera muy clara que vemos aquí, porque él entra en un tiempo de sequía espiritual. Él entra en un tiempo de no ser fructífero, de ocio inclusive, y se alejó totalmente de la palabra de Dios. Y esto trae esterilidad, trae improductividad, trae apatía, trae negligencia hacia las cosas de Dios. Esto es lo que le está pasando a David. Se apoyó en su propia prudencia.
En lo que él pensaba que estaba bien, lo que estaba haciendo, se cegó. Dejó que el hombre natural se fortaleciera. Y esa fue grande su ruina de David. Lamentablemente pagó serias consecuencias por esto. Nuestro Señor Jesús nos da una ilustración inclusive del hombre que se aparta, que no escucha la palabra de Dios, y nos dice que grande es su ruina. La falta de arrepentimiento les trajo serias consecuencias. Natán reprende a David, versos 7 y 8, ahí de 2 de Samuel 12. Entonces Natán dijo a David: tú eres aquel hombre. Así dice el Señor, Dios de Israel: yo te ungí rey sobre Israel y te libré de la mano de Saúl. Yo también entregué a tu cuidado, o sea, en tu seno, la casa de tu Señor y las mujeres de tu Señor, y te di la casa de Israel y de Judá. Y si eso hubiera sido poco, le dice el Señor a David, te hubiera añadido muchas cosas como estas. Tú eres aquel hombre. La palabra de Dios, cuando te ves en ella, como nos dice Santiago, es como si te vieses en un espejo. Y no nos gusta lo que vemos en ese espejo. ¿Por qué? Porque la palabra de Dios te desnuda. Porque como dice Hebreos, ¿no? Es viva y es eficaz y es más cortante que toda espada de 2 filos. Y nos dice que penetra hasta partir el alma. Mira lo que hace la palabra de Dios. Por eso es que a la mayoría no les gusta. Penetra hasta partir el alma y parte el espíritu y las coyunturas y los tuétanos. La palabra penetra, te mata para hacerte una nueva criatura. Eso es lo que hace la palabra. Por eso el que se ve en el espejo y no le gusta, pero ahora sí, como decimos los mexicanos, aguanta vara y dice: no, Señor, no me gusta lo que estoy viendo en mí, es porque te está matando, te está taladrando, te está penetrando hasta partir el alma, el espíritu, los huesos, las coyunturas, todo está destrozando en ti para hacerte una nueva criatura. Por eso ahí mismo en Hebreos 4:12 dice: discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Eso es lo que hace la palabra. El peligro de la negligencia, de no atender la palabra. Hebreos 2:1 al 4 dice: por tanto debemos prestar mucha mayor atención a lo que hemos oído, no sea que nos desviemos, o sea, no sea que nos deslicemos, que como David de repente, ¿qué fue lo que hice? ¿Qué fue lo que pasó? ¿En dónde me encuentro? Te deslizaste, no supiste, estabas arriba y como una resbaladilla, ya estás abajo, tocaste fondo. ¿Qué es lo que pasó? Debemos prestar mucha mayor atención a lo que hemos oído, no sea que nos desviemos. ¿Qué es lo que escuchamos? La palabra. Porque si la palabra hablada por medio de ángeles resultó ser inmutable, o sea, incambiable e inalterable, es lo que está diciendo, y toda transgresión y desobediencia recibió una justa retribución, o sea, recibió un justo pago, es lo que está diciendo. ¿Cómo escaparemos nosotros si descuidamos una salvación tan grande, la cual después que fue anunciada, hablada, ¿por quién? Dice: primeramente por medio del Señor. Primero fue dada por el Señor y nos fue confirmada por los que la oyeron. ¿Quiénes? Los profetas del Antiguo Testamento y los apóstoles del Nuevo Testamento, el fundamento. Tanto por señales como por prodigios y por diversos milagros. El original dice diversas obras de poder. Por eso, tanto en el Antiguo Testamento como en el Nuevo Testamento, tú ves a los profetas y ves a los apóstoles haciendo señales
tremendas que el Señor les dio para que la gente creyera que es su palabra. Lo que estaba sucediendo desde Moisés hasta Malaquías. Luego lo vemos en los evangelios, lo mismo que hizo Cristo Jesús, lo vinieron a hacer los apóstoles y ahí quedó fundada. Y dice, y por dones repartidos del Espíritu Santo según su propia voluntad. Así, amados hermanos, de importante es la palabra de Dios. Mucho cuidado de no caer en la negligencia, de ser insensatos. Mismo nuestro Señor Jesucristo nos advirtió, Lucas 6, 46 al 49, ¿por qué me llaman Señor, Señor y no hacen lo que yo digo? Todo aquel que viene a mí, dice, y oye mis palabras y las hace, les indicaré a quién es semejante. Semejante es al hombre que al edificar una casa cavó y ahondó y puso el fundamento sobre la roca. Mateo nos lo dice en el capítulo 7 distinto, dice, les indicaré que es semejante a un hombre sabio o prudente, el que oye las palabras y las hace, las obedece. Y cuando vino una inundación, el río dio con ímpetu contra aquella casa, pero no pudo mover, porque estaba fundada sobre la roca. Mas el que oyó y no hizo, semejante es al hombre, y yo le añado lo que dice precisamente Mateo, insensato o imprudente, que edificó su casa sobre tierra, sin fundamento, contra la cual el río dio con ímpetu, luego cayó y fue grande la ruina de aquella casa. Esto es un gran ejemplo y esto es lo que le aconteció precisamente a David. Por eso Dios le dice a David de lo que inclusive él se perdió al descuidarse de la palabra, cuando le dice, y si eso hubiera sido poco, te hubiera añadido muchas cosas como estas. Nosotros, amados hermanos, nos perdemos de las añadiduras, de las bendiciones de Dios por nuestra negligencia, por no prestar atención a la bendita palabra de Dios, que es la que nos debe guiar todos los días. Es la palabra profética más segura a la cual podemos y debemos estar atentos siempre como algo que está alumbrando nuestro caminar. Tristemente no tenemos ese fundamento sobre la roca. David está pasando por esto. Despreció, echó a sus espaldas, no obedeció la palabra. Fue grande la ruina de aquella casa. Natán le dice a David, dime si no fue grande la ruina de la casa de David. El verso 9 dice, ¿por qué has despreciado la palabra del Señor haciendo lo malo ante sus ojos? ¿Por qué? Es como si Natán le dijera, ¿por qué? ¿Por qué, David? ¿Por qué tú? ¿Por qué la despreciaste? ¿Qué te hizo? ¿Por qué lo hiciste? Has matado a espada a Urías elitita, has tomado a su mujer para que sea mujer tuya, y a él lo has matado con la espada de los amonitas. ¡Qué bajo tocó! Natán habla del mandamiento establecido por Dios. Natán es claro en su reprensión a David y le hace una pregunta. Y esa pregunta, amados hermanos, espero que nunca nos la vaya a hacer el Señor a nosotros al confrontarnos y decirnos, ¿por qué has despreciado la palabra del Señor haciendo lo malo ante sus ojos? Si yo te lo dejé escrito y no quisiste obedecer. Y así como la pus, amados hermanos, se extrae, ya sea con una jeringa o cuando traes la infección en una mano, en un pie, donde sea, y se ha infectado, así como la pus se extrae, metes la jeringa o haces ahí una incisión, ¿verdad? Y aquello salta
sale toda la infección, explota la pus. Así el profeta Natán saca a la luz lo que David había ocultado sin arrepentimiento por muy buen tiempo y sin restitución. Esto obvio que confronta a David, y a David le da vergüenza porque lo está confrontando el mismo Señor a David. Y eso es lo que hace la palabra de Dios. Por eso, si no nos gusta así, que salga la pus. ¿Cuántos de ustedes no han traído una ampolla y la traes infectada? Y cuando metes tú aquel alfiler, o cuando metes tú la punta de aquella navaja y rompes, ¡paz!, truena. Ciertamente hay un dolor, pero ya no te duele igual que como traías la infección. Sientes un alivio. Eso es lo que está pasando aquí. No sé si podemos entender. David en ese momento sí le dolió, sí, se avergonzó, sí, pero David haber dicho, por fin salió. Ya no aguantaba más. Por fin salió. El mandamiento dice en Números 15, 30 y 31, pero aquel que obre con desafío, ya sea nativo, o sea el natural, o extranjero, ese blasfema contra Yahvé, y esa persona será exterminada de entre su pueblo, porque ha despreciado, o sea, tuvo en poco, dice el original, la palabra de Yahvé, y ha quebrantado su mandamiento. Esa persona será enteramente exterminada, su culpa caerá sobre ella. Vaya sentencia, eso es lo que mismo David sentenció. Por eso la sentencia de David, que también conocía la ley, sin titubear declara, vive el Señor, que ciertamente el hombre que hizo esto merece morir. Es un hombre de muerte. Es un hijo de muerte. Y aquí, amados hermanos, vemos algo maravilloso. La gracia de Dios. Aquí vemos la gracia de Dios para David, y vamos a ver la gracia de Dios que Él nos entrega a través de Cristo para no caer fulminados. Todos merecíamos morir, porque la paga del pecado es muerte. Si todos merecíamos el infierno, todos. Inclusive también merecemos la segunda muerte, que es el lago de fuego. Obviamente si no hay arrepentimiento. Tenemos que ir delante de Dios reconociendo nuestro pecado y no ocultarnos, arrepentirnos, exponerlo a Dios. Y Él es amplio para perdonarnos, dice la palabra, para transformarnos. Porque la dádiva de Dios, o sea, el regalo de Dios es vida eterna en Cristo Jesús. Esto es lo que está ocurriendo aquí. ¿Por qué es tan importante su palabra? Bueno, la palabra de Dios es una extensión de Dios. Es una extensión de Él mismo. Cuando Dios habla, eso que Dios habló, eso es lo que Dios es. Lo que Dios habla es lo que Él mismo es su esencia. La palabra es coexistente, coexiste con Dios. No la puedes separar. Eso es lo importante. Y lo podemos ver en toda la bendita palabra de Dios, que cuando nosotros desobedecemos la palabra de Dios, estamos desobedeciendo a Dios. Cuando nosotros rechazamos la palabra, estamos rechazando a Dios. En pocas palabras, donde está Dios, está su palabra. Y donde está su palabra, ahí está Dios. Salmo 119, versos 9 al 11 dice: ¿Cómo puede el joven guardar puro, limpiar su camino? Guardando tu palabra. Con todo mi corazón te he buscado, dice el salmista. No dejes que me desvíe de tus mandamientos. Y el 11 dice: en mi corazón he atesorado tu palabra
para no pecar contra ti. Esto es lo que le está pasando a David. ¿Quieres limpiar tu vida? ¿Quieres limpiar tu caminar? Guarda la palabra, atesora la palabra, ama la palabra. De hecho, literalmente, Dios nunca ha hecho nada que no sea por su palabra. Todo lo que Dios ha hecho lo ha dicho. Lo que Dios dice, se hace. Es a través de su palabra. Por eso Cristo nos dice en Juan 14:24, el que no me ama, no guarda mis palabras. Y la palabra que han oído no es mía, sino del Padre que me envió. Nuestro Señor Jesucristo en su humanidad nos está dando el ejemplo. Dice, hey, si tú desechas mis palabras, no me amas. Porque la palabra que yo te he hablado no es mía, es de mi Padre. Esa es la palabra de Dios. Mucho cuidado si la desechas, lo que está diciendo. Prestemos atención a lo que Dios nos está hablando hoy aquí en su palabra. Deleitémonos en su palabra, obedezcamos su palabra, amemos la palabra. El hombre que no presta atención a su palabra, nos dice ahí en Lucas 6 y nos dice también en Mateo que cayó y fue grande la ruina de este hombre. Pero si obedecemos a su palabra podemos estar seguros, como lo dijo el salmista en el Salmo 119, en mi corazón he atesorado tu palabra para no pecar contra ti. O sea, ¿qué es lo que estamos viendo aquí? Bueno, estamos viendo que Dios da su palabra, su aliento de vida. El Espíritu Santo viene y nos ilumina, y el Espíritu Santo fue el que impulsó a los santos hombres de Dios que nunca hablaron por voluntad propia, sino que fueron impulsados, fueron inspirados por el Espíritu Santo. Así de importante es la palabra, prestemos atención. Sé que no estamos descubriendo hoy el hilo negro para todos los que conocemos de la Escritura, pero es bien importante que valoremos que si la palabra dice es esto, esto es. No le hace que a mí no me parezca. Eso es, y eso dice, y así es. Y así tiene que ser. Proverbios 13:13, mira lo que dice: el que desprecia la palabra pagará. O sea, quedará comprometido por ello. Pero el que teme, o sea, el que honra el mandamiento, o sea, el que honra la palabra, será recompensado. Por eso es que el Señor le dice a David: ¿por qué menospreciaste? ¿Por qué despreciaste la palabra? Y si eso hubiera sido poco, dice, te hubiera añadido muchas cosas como estas. O sea, David se perdió todavía de más bendiciones por lo que hizo. Por eso nuestro Señor dice: guarda mis palabras. El que no ama a Cristo, el que no ama a Dios, es porque no lee la palabra de Dios. No se empapa de la palabra de Dios, no se deleita en su palabra, no presta atención a su palabra. Le compararé a un hombre insensato o imprudente, nos dice Mateo 7 o Lucas 6. Más claro ni el agua, amados hermanos, el que no me ama no guarda mis palabras. Por eso, amados hermanos, debemos apegarnos siempre a su palabra. Por eso debemos cantar su palabra. Debemos alabar, debemos adorar conforme a su palabra. ¿Ves lo importante? Es su palabra. Amar la palabra es igual a amar a Dios. Juan 8, 30 al 32 dice nuestro Señor Jesús, hablando de estas cosas, muchos creyeron en Él. Dijo entonces Jesús a los discípulos que habían creído en Él: a todos aquellos que creyeron en Él les dice el Señor: si ustedes permanecen en mi palabra, ¿qué les dice? Serán verdaderamente mis discípulos y conocerán la verdad, y la verdad les hará libre.
Esto, lamentablemente, yo no sé qué fue lo que le pasó a David. Por eso Natán le dice, le hace la pregunta, no le confirma, le hace la pregunta y le dice: ¿por qué despreciaste la palabra de Dios? ¿Por qué echaste la palabra de Dios a tus espaldas? Tú, un hombre conforme a su corazón, ¿qué te pasó? Esto es para poner focos rojos en nosotros. ¡Ey, al tiro! El que crea estar firme, mire que no caiga. Ahí está la palabra, lo hemos visto. La misma palabra nos va a fortalecer. He guardado tu palabra para no pecar contra ti. La misma palabra te va a sostener, te va a mantener firme. Esto es lo que a David le faltó. David, al quedarse de ocioso en su casa real, dio lugar a la sequía, a la negligencia y a la insensatez. David empezó a ver pornografía. No debería de haberse quedado, estaban en guerra, él debería de haber ido a la guerra para empezar. Pero cuando él decide no ir, él debería de haberse puesto a leer las Escrituras, haber agarrado el Pentateuco y haberse fortalecido espiritualmente, pero se quedó de ocioso. Se olvidó de su Dios, se olvidó de la palabra, tocó fondo. Porque la palabra a través de Dios, Espíritu Santo, o sea, de Dios, Espíritu Santo, porque el Espíritu Santo es Dios, a través de Dios, Espíritu Santo, nos da poder para vencer la tentación y nos hace libres. Esto es lo que vemos todo a través de su bendita palabra. Por eso Romanos 8:1 nos dice que ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu, porque el Espíritu Santo es el que te da esa fuerza para no caer en tentación. A través de su palabra. Tenemos que obedecer la palabra. Nunca, nunca, nunca que Dios nos ayude, que el Espíritu Santo nos ayude a nunca echar a las espaldas la palabra. Que ella todo el día, como dice el salmista, sea nuestra delicia. Hay que estar llenos del Espíritu Santo. Porque el estar llenos del Espíritu Santo es estar llenos de la palabra de Dios. O viceversa, estar llenos de la palabra de Dios es estar llenos del Espíritu Santo. Salmo 50, 16 al 22 dice, mira lo que dice: pero al impío Dios le dice: ¿qué derecho tienes tú de hablar de mis estatutos y de tomar mi pacto en tus labios? Porque tú aborreces la disciplina y a tus espaldas echas mis palabras. Cuando ves a un ladrón, te complaces con él, y con los adúlteros te asocias. El Señor le está diciendo: te encanta empuercarte, echas a las espaldas la palabra, no quieres nada con la palabra, y cuando ves a un ladrón, te asocias con él. Te complaces con los adúlteros, con los que pecan. Da rienda suelta a tu boca para el mal, y tu lengua trama engaño. Te sientas y hablas contra tu hermano, al hijo de tu propia madre calumnias. Estas cosas has hecho y yo he guardado silencio. Mira lo que dice el Señor: pensaste que yo era tal como tú, pero te reprenderé y delante de tus ojos expondré tus delitos. Tal y como le pasó a David con Natán. Entiendan ahora esto ustedes, los que se olvidan de Dios, no sea que les despedace y no haya quien les libre. Y en el siguiente versículo vemos la gracia de Dios.
para no dejar que David muriera. El tal hombre debe morir, mismo dicho por mismo David. La palabra dice que el tal hombre es un hijo de muerte. Y Natán le dice, tú puedes ver toda la historia ahí en el capítulo 12. Natán le dice, ese hombre eres tú, pero no vas a morir. Conociendo a David, no lo dice ahí la palabra, pero lo vemos después, lo apasionado que él era. David ha de haber caído de rodillas pidiendo perdón a Dios. Ten piedad de mí, oh Dios, porque ese salmo fue escrito cuando Natán fue y le dio la noticia. Ten piedad de mí, oh Dios. Nos dice el Señor, dando el antídoto, allí mismo, en el Salmo 50, pero el verso 23 rápidamente, dice, el que ofrece sacrificio de acción de gracias, me honra. Y al que ordena bien su camino, le mostraré la salvación de Dios. Cuando tú y yo nos arrepentimos, cuando tú y yo nos vemos en el espejo de la palabra y el Señor te confronta y tú caes ahí en tu casa o en el lugar de la sala, tu recámara, no lo sé, donde estés, aún en tu trabajo, no lo sé, y tú vas y caes de rodillas y le dices, Señor, perdóname. Y hay un arrepentimiento. David no lo volvió a hacer. El apóstol Pablo no volvió a perseguir a la iglesia. Pedro no lo volvió a negar. Amados hermanos, eso se llama arrepentimiento. Eso es creer en su palabra. Eso es lo importante de la palabra. La palabra que han oído no es mía, dice Jesús, sino del Padre que me envió. Atiendan a esto, la palabra produce vida. David se arrepiente, reconoce su pecado y alcanza la gracia de Dios al no morir. No morirás, le dice Natán, pero obviamente que David ordena bien su camino y Dios le muestra la salvación, pero las consecuencias fueron desastrosas. El hijo que le nació murió porque se lo dijo Natán. Y todo lo que Natán le dijo, todo lo que la palabra de Dios le dijo, le trajo esas serias consecuencias. Primera de Tesalonicenses 4, 7 al 8. El apóstol Pablo nos enseña y nos dice, porque Dios no nos ha llamado a impureza, sino a santificación. Y en el original dice, sino a vivir en santificación, en santidad. Por tanto, el que rechaza esto, el que rechaza ¿qué? Su palabra, su hablar, ¿qué es lo que está pasando aquí? No rechaza a un hombre, dice Pablo, sino al Dios que les da a ustedes su Espíritu Santo. ¿Te fijas cómo va ligado? Y lo hemos visto en el Antiguo y lo estamos viendo también en el Nuevo y lo volvemos a ver. En pocas palabras, si rechazas la palabra, rechazas a Dios. Y grábate esto, tú que me escuchas en casa, ahí por las redes sociales, el que rechaza la palabra está rechazando a Dios. Y el arrepentimiento es únicamente aquí en la tierra. No hay lugar para el arrepentimiento en el cielo, no hay lugar a regeneración en el cielo. La regeneración, el arrepentimiento es aquí en la tierra. Antes que sea demasiado tarde, como le ocurrió a Saúl, cuando el profeta Samuel va y lo confronta, muy parecido a Natán, pero Saúl no se arrepiente y dice, porque la rebelión es como el pecado de adivinación y la desobediencia es como la hechicería y la idolatría. Por cuanto desechaste la palabra del Señor, Él también te ha desechado del reino. Pero Saúl no cayó como David. Él se defendió, ignorando la palabra de Dios.
Saúl es el clásico caso del hombre llamado, que fue ungido, que profetizó, pero se deslizó y ya no se volvió a levantar y se perdió. Se descuidó. Fue grande su ruina. Terminó con toda su descendencia. Y termina para colmo hasta medio suicidándose de esto. Nos habla toda su palabra desde Moisés, los salmos y los profetas. Isaías 5:24. Por tanto, como la lengua de fuego consume el rastrojo, o sea, la cáscara, y la hierba seca cae ante la llama, su raíz como podredumbre se volverá y su flor como polvo será esparcida. O sea, quedarás desbaratado. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Qué dice ahí? Porque desecharon la ley del Señor de los ejércitos y despreciaron la palabra del Santo de Israel. Todos aquellos que están pensando que el día que estén delante del Señor y decir, es que fulanito me dijo. De eso es de lo que está hablando Isaías. Desechaste la palabra de Dios, no pusiste atención a la palabra. Debemos, amados hermanos, una vez más, valorar la palabra de Dios para que no caigan consecuencias graves a nuestra vida antes de que sea demasiado tarde. Tal como lo dice también el profeta Zacarías, capítulo 7, versos 11 y 12. Pero no quisieron escuchar, antes volvieron la espalda y taparon sus oídos para no oír. No oigo, soy de palo. La palabra dice nel, no dice, esto es lo que yo creo, eso es lo que está diciendo aquí. Y pusieron su corazón como diamante, fuerte, para no oír la ley ni las palabras que Yahvé de los ejércitos envía. ¿Por quién? Por su Espíritu Santo. Por medio de los profetas primeros. Claro, por medio de los profetas. Vino por tanto gran enojo de parte de Yahvé de los ejércitos. ¿Quieres hacer enojar a Dios? Desecha la palabra. Sigue tu camino. ¿Por qué? Porque es así, hermanos. Y así tiene que ser, así tenemos que decirlo y tenemos que predicarlo. Mucho cuidado en no valorar, obedecer, amar, atesorar la palabra del Señor. Juan 12, 48 al 50. Palabras de Jesús, una vez más las cito, Juan 12. Verso 48 al 50, el que me rechaza y no recibe mis palabras, tiene quien le juzgue la palabra que he hablado. Ella le juzgará en el día postrero, porque yo no he hablado por mi propia cuenta. El Padre que me envió, Él me dio mandamiento de lo que he de decir y de lo que he de hablar. Y sé que su mandamiento es vida eterna. Así pues, lo que yo hablo, lo hablo como el Padre me lo ha dicho. Está sumamente claro. Este es Jesucristo, el Dios encarnado, cuando anduvo con nosotros. El apóstol Juan lo escribe y no lo dice. Si rechazas la palabra, rechazas a Dios. Una vez más, así tenemos que decir y tenemos que predicarlo. Tal y como nos enseña Jesús, nuestro gran maestro. Su palabra es vida eterna. Recordemos que la palabra de Dios es una extensión de Dios. Lo vuelvo a repetir, cuando Dios habla, eso que Él habla es lo que Dios es. La palabra coexiste con Dios, es coexistente con Dios. En pocas palabras, donde Dios está, está su palabra. Y donde está su palabra, allí está Dios.
Si rechazas la palabra de Dios, si rechazas la palabra, rechazas a Dios. Esto es el valor de la palabra.